Vamos a tener la lectura en el Salmo número 110, verso número 3. Vamos a leer todo el Salmo 110, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de su fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las gentes, llenará de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le damos lugar a nuestro hermano para que tenga la reunión en esta tarde. Bueno, este salmo que se leyó la semana pasada por el hermano Enrique, me quedó el versículo 3, que es un versículo conocido por nosotros, pero realmente doy gracias a Dios porque siempre el Señor saca a través del Espíritu palabras que nos hacen bien y que quedan haciendo ruido, como se dice hoy día, y nos llevan un poco a investigar, ¿no? A investigar y a profundizar la obra del Señor. Y venía un tema, la verdad, preparado, pero me sentí con este tema identificado en muchos aspectos, y más al estudiar en esta mañana la historia de Abraham. Cómo Dios, si tomamos como referencia el versículo 3, tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, toma un hombre de una familia que era idólatra, Josué 24:2, así lo dice. Quiere decir esto que servían a dioses ajenos, y lo toma de allí, a un hombre. Y empieza en este hombre una serie de sucesos, empieza en este hombre a cumplirse la buena voluntad de Dios. Dios siempre habló al hombre porque le ama. Y en Abraham tenemos un ejemplo. Y sabemos por la palabra de Dios que este pueblo es el pueblo de Israel, una nación. Hoy decían que Dios saca a Abraham afuera de su tienda y le dice que cuente las estrellas, si las puede contar, que así será tu simiente que iba a tener. Y este pueblo tiene que tener las características de Abraham para que pueda experimentar buena voluntad. Esa voluntad que estaba caída, alejada de Dios por nuestras concupiscencias y pecados. Hombres con esta herencia pecaminosa que traemos de Adán, porque el pecado pasó a todos los hombres. Pero gracias a Dios, que siempre evangelizó, lo hizo con Adán, lo evangeliza Dios. De la simiente de la mujer van a ser uno, que herirá la cabeza de la serpiente. Evangeliza a Noé, hazte un arca. Evangeliza Dios una y otra vez para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Y luego cuando aparece el Señor Jesús en este mundo, Dios le apropia cuerpo
a su Hijo, al Verbo, que encarna, llega el cumplimiento del tiempo y nace de mujer, para ser en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. El Señor empieza a predicar también el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salud. Deja su tierra Nazaret y va a Capernaum, entra en Capernaum, una ciudad, entra luego en la sinagoga y ahí enseña. ¿Para qué? Para que pueda haber un pueblo, ya no el pueblo de Israel, sino un pueblo espiritual, que es su iglesia, un pueblo que le va a pertenecer a Él, le va a ser un pueblo propio, porque el pueblo de Israel, como dice la palabra, a lo suyo vino el Señor, mas los suyos no le recibieron. Y ahora tenemos en este versículo, donde Dios da a entender esto, que nadie ha de formar parte de este pueblo si no lo hace de buena voluntad, si no comprende el Evangelio de salvación. Por eso, el himno que cantamos decía, soy feliz y en su favor me gozaré. Todo lo que hizo Cristo a nuestro favor, mirando al pobre pecador y descendiendo a salvarle. Y en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Esa es la palabra que recordaba. Ese es el día de poder, en el cual comprendemos que hay una persona que dio su vida por nosotros y que es más poderoso que nosotros, por eso puede ser salvador del mundo. Y ese día que yo comprendo ese mensaje, triunfa en mí la fe, tan necesaria, vital, para seguir este camino, como lo necesitó Abraham desde que recibió su llamamiento. Dice el estudio de hoy que creemos que ahí se convirtió cuando escuchó el llamamiento de Dios. Y ahí empieza una serie gradual, pero hacia adelante, con sus trabas, con sus dificultades, con sus demoras, con sus pecados. Porque la Biblia se encarga de este hombre de Dios, de decir sus virtudes, pero también sus defectos, para que ninguna carne se jacte en la presencia de Dios. Y eso hace más grande la obra de Cristo, porque Él sí no tuvo pecado, no abrió su boca, no pensó mal. Ese es nuestro Salvador. Pero ese día de poder, en el cual la palabra impacta en el corazón, ha de producir un cambio, como lo produjo en Abraham, y pudo tomar todas las decisiones, y fue llamado amigo de Dios. Y en su fe, quizás sencilla, obedeció y creyó a Dios. Ahora, me preguntaba, al estilo Marco, como siempre hace preguntas, ¿tenía ventaja Abraham con respecto a nosotros? ¿Tenía más privilegio?
Claro, porque uno puede argumentar y decir, claro, pero le habló Dios, ¿cómo no va a obedecer? Por eso creyó, si te habla Dios, ¿quién no va a creer? Lo saca afuera, le muestra las estrellas. Claro que va a ser amigo de Dios, si le habla a Dios mismo. ¿Y nosotros? ¿Estamos en desventaja o estamos en ventaja? ¿O somos superiores a Abraham? Porque las exigencias espirituales son las mismas. Tenemos dentro, si hemos recibido a Cristo en el corazón, al Espíritu Santo. Espíritu de poder, de templanza, de fortaleza, el cual nos guía, si es que nos sujetamos a Él, a toda verdad. Y por la palabra del Señor conocemos al Señor Jesús, su ejemplo y todas sus promesas y esperanzas. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el poder que debe tener el pueblo de Dios, la iglesia, que es de buena voluntad. Había hecho una captura de pantalla de una galletita que estaba escrita y que decía: todo queda lejos cuando no quiero ir. Y a mí me llamó la atención, que es sencillo, ¿no? Todo queda lejísimos cuando no tengo ganas de ir, cuando no quiero ir. La voluntad nuestra. Pero cuando nos interesa algo, nos levantamos temprano, nos cambiamos, nos peinamos, movemos todo, que no falle, que salga todo bien. El interés, la voluntad. Y Dios desea un pueblo de buena voluntad. Un pueblo que imite a Abraham, que imite al Señor Jesús. Porque ellos estuvieron con los pies en la tierra y tuvieron que pasar experiencias para que su fe, no en el Señor Jesús, pero sí en Abraham, sea en aumento. Por eso dice el versículo 3, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Si buscamos en Proverbio, capítulo número 4, un versículo muy conocido, si alguien me ayuda y lo quiere leer, el versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y este versículo nos abre un poco el panorama de este suceso que pasa todos los días. El seno de la aurora. Cuando comienza y amanece, se llama alba también. Desde ese comienzo hay una hermosura que se manifiesta en Dios y que debemos aprender a contemplar, que debo aprender a contemplar. Para que podamos entender que primeramente en el Señor Jesús se cumplieron estas cosas. Luego la senda de los justos, aquel que es justificado por la fe. El justo en la fe vivirá. Aquel que depositó su fe en el Salvador. Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en contraposición, y esta palabrita, ¿no? Nos pica el oído cada vez que escuchamos aumento. Más los que tienen son padres o que tienen una familia.
o hay que comprar las cosas para lo que sea, el campamento o el aumento. Otra vez aumentó. Vemos los pollos, 20 kilos el cajón, y ya borran las últimas cifras y patamuslos y ya van borrando y ni hablar, todo aumenta. Y te tachan y ponen precio nuevo, aumenta por la inflación. Y reflexionaba al respecto, ¿no? La senda mía como justo, como hijo de Dios, ¿va en aumento? Porque si no va en aumento, lo contrario, ¿qué sería? De aumento. ¿Detrimento podemos decir? Va menguando. La senda de los justos, el Señor la planificó así, que vaya en aumento, como la aurora, como el alba, que empieza el sol saliendo y llega a su punto más alto y luego empieza a descender, pero va en aumento hasta que el día es perfecto. Es progresivo, porque no amanece y ya se pone el sol allá arriba. Va despacito, en aumento. Nos habla de la gracia del Señor, que tenemos que aprender a tomar todos, gracia por gracia. Ser transformados de gloria en gloria. La justicia de Dios se descubre no toda junta, de fe en fe. Y poder luego también, con la ayuda del Señor, ir de fortaleza en fortaleza. Dios es un Dios que planificó las cosas así. Podemos ver cómo lo hizo en Abraham y cómo también en nosotros este aumento puede ser así. Todos los días un poco. Y la hermosura de la santidad era, me imagino, para Dios ver a su Hijo Jesucristo transitar en este mundo. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. En ninguno de nosotros podemos decir que hay hermosura de santidad. Solamente el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Luego, por una obra del Espíritu Santo en nosotros, y crucificando la carne con sus afectos, el viejo hombre, podemos llegar a ser santos y no pecar. La nueva naturaleza puede no pecar. Pero recordemos que Isaías, la visión es la siguiente: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la cabeza hasta los pies no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y aquellos que son sanos por el Señor, porque son vendados, porque son suavizados con aceite, más conscientes son de su enfermedad. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne va a estar enferma siempre. Pero el espíritu puede crucificar, amortiguar las obras de la carne. Y podemos andar también en novedad de vida y andar en el espíritu de la manera que creímos en Cristo. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, la hermosura de la santidad del Señor.
que, como hemos aprendido, nació santo en el seno de María, vivió santo, murió santo y resucitó. Prueba contundente de que triunfó y que obtuvo la victoria y obtuvo eterna redención, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a los ojos de Dios es hermoso. Por eso también la santidad conviene a la casa del Señor, para que de la misma manera que Él anduvo, nosotros también andemos. Todo lo contrario a hermosura es fealdad. Es algo que no se puede ver, horripilante. Y el pecado produce fealdad. Qué feo eso que estás diciendo. Qué feo eso que estás pensando. La fealdad del pecado. De una vida alejada de Dios. El pecado, negro por el pecado estaba mi corazón, mas con su sangre preciosa Cristo me lo lavó. Y andar en este mundo queriendo ocultar muchas veces esa fealdad, poniéndome un manto de piedad y aparentando ser algo que no soy. Pero Dios ve la hermosura, si hay santidad o si deseo estar apartado de todo aquello que me contamina, de todo aquello que me ensucia, comenzando de pecados espirituales, del alma y del cuerpo. Teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad, ahí está la santidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántas cosas? Y que debemos continuar porque la hora avanza. Pero esta frase, tienes tú el rocío de tu juventud. Y está hablando del Señor, de quién es el pueblo, de quién es la santidad, de quién tiene este rocío que al analizar la palabra rocío estuve pensando mucho en ella. Así como Dios hace que su sol salga sobre justos e injustos y que su lluvia también caiga sobre buenos o malos, también está el rocío. El rocío desciende del cielo. Y Gedeón, que fue uno de los jueces, siempre dudaba él, pero quería tener certeza de lo que pedía Dios. Y en una ocasión le dice a Dios, si he de vencer, te pido por favor que este vellón de lana que voy a dejar acá en el campo, mañana esté todo mojado y todo el campo seco. Y fue a la mañana y encontró el vellón empapado y lo estrujó y llenó un vaso de agua. Señor, perdóname, te voy a pedir otra vez para ver, porque si esto es así, que voy a vencer.
Te pido ahora que el vellón esté seco del rocío y todo el campo humedecido. Y fue a la mañana siguiente y estaba así. El rocío es aquel que baña las bestias del campo, las humedece. El otro día fuimos a Necochea, veíamos las vacas, los caballos, nadie las guarda, quedan ahí y reciben el rocío. Nabucodonosor, ¿se acuerdan qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y era bañado del rocío, nos dice la palabra. El rocío de Dios tiene también aplicación espiritual. El rocío de Hermón, Salmo 133. Como el rocío de Hermón, un monte, que desciende sobre los montes de Sión. Un monte muy alto, al monte de Sión más bajo, y el rocío, dándonos a entender la bendición de Dios y la vida eterna, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Para todos los hombres, el rocío cae. Para hombre que no tiene a Cristo, lo dice duramente el apóstol, el hombre animal no conoce las cosas que son de Dios, pero Dios en su gracia envía su rocío. Y ahora tenemos que aplicar qué quiere decir el rocío. Y más cuando habla de un rocío de tu juventud. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a empezar a entrar un poquito, a profundizar en esta palabra rocío, el versículo número 2. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como ¿qué? Como el rocío, mi razonamiento. Dios se manifiesta al hombre, lo evangeliza, le trae buenas noticias. Ahora que el hombre quiera escuchar o no, no lo va a forzar. Tu pueblo será lo de buena voluntad. Pero Dios sigue y hace que destile su rocío y compara sus pensamientos, su razonamiento con el rocío. No quiero forzar las palabras, pero lo dice textual. Destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Si nosotros somos seres razonables y su sabiduría es para los hijos de los hombres, tenemos que saber que en Dios no hay palabra torcida ni perversa. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que han hallado sabiduría, razonables, para que lo pueda entender un niñito de la clase cuna, para que lo pueda entender un preadolescente, un joven, para que lo pueda entender alguien que entra a este lugar por primera vez. Y yo pueda razonar, porque no somos robots. Y Dios me da su rocío, su pensamiento, su razonamiento. El razonamiento de Dios es Cristo. El razonamiento de Dios es la salvación.
Porque Dios, nos dice la palabra en Timoteo, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¡Qué rocío de tu juventud, de la juventud del Señor! Busquemos en Lucas capítulo 4, versículo 23. A ver si no me equivoco. Sí, la primera parte, a ver. Si alguien me ayuda. Perdón, 3:23. ¿Cuántos años tenía? 30. Plena juventud. No es un niño de 12 años que está en el templo, aunque ya tenía plena noción de que era el Mesías, porque en los negocios de mi padre me conviene estar. No es un anciano, comenzó a ser como de 30 años. Y al respecto pensaba, así como Dios determinó el tiempo en el cual el Señor iba a nacer, también determinó el tiempo en el cual iba a estar en este mundo. Joven, 30 años. Pero para Dios, que es sabio más que nosotros, fue suficiente para que Él empiece dejando Nazaret, entrando a Capernaum, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esa enseñanza es el rocío, su razonamiento, dar perdón, dar salvación y vida eterna. Muchos, como Abraham, a través de la historia obedecieron a la fe. Porque la fe no es creer solamente, la fe es obedecer también. Y luego se debe traducir en obras. Y el rocío de tu juventud, porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Ese es nuestro Salvador. Y así como Gedeón estrujó el trapo o el vellón y llenó un vaso, debemos nosotros también llenar nuestra capacidad espiritual, nuestro corazón, del razonamiento de Dios en Cristo. ¿O me voy a ir vacío? Un vaso, gracia por gracia, de fe en fe, transformado de gloria en gloria, de fortaleza en fortaleza, venciendo, en aumento, como la aurora. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, no pensemos solamente en esto, que está bien, pero lo puede hacer cualquier persona. Si somos hijos de Dios, tenemos que dar la palabra que da vida eterna y que sacia la sed espiritual. Un texto, una conversación con algún alma necesitada, en el nombre del Señor. ¿Cuánta palabra que recibimos, verdad? ¿Cuánta palabra? Desde la juventud. Y esto también no debemos pasar por alto, ¿no? Todo el tiempo está diciendo tú, tienes tú.
¿Cuántas cosas que tiene el Señor? ¿Cuántas cosas que tiene en su mano? Pensaba, cuando empieza su ministerio, tiene su aventador en su mano, ¿sí? Para separar el trigo, ¿de qué era? De la paja. Está en su mano. Prueba los corazones. Y los que son trigo realmente, que creyeron, van a ir a su alfolí. Pero la paja no. Va a ser echada en el fuego. En su mano. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y así podríamos decir todas las veces que se nombra las cosas que tiene en la mano el Señor. En Apocalipsis, las estrellas tienen sus manos horadadas. Tiene la llave de David. Tiene las llaves del infierno y de la muerte. Manos poderosas. Pero hoy tenemos que hablar que tiene el rocío de tu juventud. ¿Cuántas propagandas de cosméticos para cualquier parte, ¿no? Pero sobre todo para la cara. Y aprendí eso del código de barra acá, las arrugas de acá, las células madres. Y todos creo que aprendimos esta palabrita, ¿no? Ácido hialurónico. La juventud. Dice que tenemos que dejar, esto para que nos distengamos un poco, ¿no? Este país bien para que Mirta pueda seguir también, ¿no? Y nos reímos, pero ¿cuánto negamos que nos vamos envejeciendo? Y la Biblia lo enseña, que aunque nuestro cuerpo se va desgastando, empero el interior se va renovando de día en día. Ese secreto de la juventud en el Señor. Y el otro día en Quequén me encontré con una señora de 93 años, una vitalidad espiritual, que lo primero que pensé, fructificarán en su vejez, ¿no? Precioso. Y yo que estoy todo el día con abuelos y con abuelas que son del mundo, me doy cuenta el avance y cómo el pecado envejece, pero el alma y el espíritu. Por lo tanto, también debemos buscar en el Salmo 32, si me ayudan, que dice el versículo 3. Si alguien lo quiere leer. Y en contraria posición a rejuvenecer, ¿qué palabra está acá? Envejeciéronse, de envejecer. En mi gemir, mis huesos todo el día. Por eso qué importante que es tener contacto con este rocío de tu juventud que el Señor otorga cuando vamos en confesión y le pedimos perdón por nuestros pecados, los que cometí hoy. Y le quiero pedir ayuda para seguir adelante, que pueda avanzar como la aurora. Pero mientras que me quede sin confesar, voy a envejecer, voy a demorar, voy a tardar. El Salmo 103 también nos habla
de una preciosa experiencia. Dice el versículo 5, para abreviar un poco: el que sacia de bien tu boca, el Señor, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y para los que no lo saben, yo lo escuché en varias ocasiones, creo que es así lo que voy a decir ahora, ¿no? Que el águila pierde todas sus plumas y le vuelven a nacer y se rejuvenece. ¿Es así? Se desangra a sí misma para regenerar la sangre. Bueno. Y las plumas del águila también me hablan de permanecer en pecado o envejecer con la misma forma de pensar, actuar, proceder, moverme, conducta. Y Dios quiere que yo me rejuvenezca. Me quiere dar ese rocío de tu juventud, de su juventud. Y quiere obrar estas cosas. Yo lo necesito. Hemos dado muchas ilustraciones, que alguna nos quede. No es mi intención sobrecargar a nadie, pero sí yo necesito de este razonamiento del Señor, que me lo pueda dar de a poquito, porque mucho, Señor, no puedo. Aún sus discípulos no podían llevar todas las cosas y el Señor les hablaba con mucha paciencia. Yo también necesito que el Señor me dé de a poquito, como el rocío, su razonamiento. Ir conociéndole, ir creciendo y en aumento. Y pueda yo rejuvenecer cuando todo el mundo que está puesto en maldad envejece. Hoy se oró: te damos gracias, Señor, que son nuevas tus misericordias cada mañana. ¿La veo? ¿La experimento? El secreto de Abraham fue la fe. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos auxilia. Tenemos la palabra por la cual nos podemos nutrir, alimentar. Y tenemos el Espíritu Santo y sobre todo al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que nos da este ejemplo precioso, ¿no? De tener esta juventud y la otorga. Él la tiene. Señor, que pueda hacer nuestra oración, ayúdame a buscar ese poquito para seguir adelante. Tu pueblo serálo de buena voluntad, en el día de tu poder, en el cual nuestro yo es doblegado, experimentar la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. La senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú tienes el rocío de tu juventud. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, que podamos levantar cabeza si estamos mal y pedirle a Él que suple en abundancia toda nuestra necesidad. Y ahora vamos a cantar un himno, que es el número 1, ¿no? Pero si ya tenemos todas estas cosas, que volvamos a casa y compartamos.